Buenos días, el tema que vamos a tratar el día de hoy será variables, datos y frecuencias. La unidad que vamos a estudiar será estadísticas y probabilidades. ¿Qué es variable estadística? Es una propiedad que se puede estudiar en una población y permite clasificar a los individuos o elementos de la misma. La estadística se estudian de dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. ¿Qué son las cuantitativas? Las cuantitativas se pueden medir y expresar en un número, mientras que las cualitativas se representan en una característica que no se puede medir. Cada una de los valores que puede tomar una variable se la conoce como dato. Cuando una variable cuantitativa solo se puede tomar valores aislados que expresan mediante números enteros, se le dice que es una variable cuantitativa discreta. De otro lado, si la variable se puede tomar con valores de intervalo determinados, se le dice que es continua. Ahora, tenemos la clasificación de los datos de estudio estadísticos que se pueden realizar en una tabla, las cuales permiten clasificar y organizar la información. Para el conjunto de estos datos obtenidos en un estudio estadístico, se los clasifican en frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es cuando se la representa con este símbolo de aquí, F y pequeña, y son los números de veces que aparece un dato. Esa es la frecuencia absoluta, número de veces que aparece un dato. ¿Qué es la frecuencia relativa? Son la división entre la frecuencia absoluta de un dato y el número total de los datos. Y la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, es la suma de la frecuencia absoluta de un dato y la de los datos menores que él. Hemos dado lo que es parte conceptual, ya vamos un poquito a analizar lo que es parte de ejercicios en base a este planteamiento de conceptos. Bueno, a continuación vemos una tabla de frecuencias y explicamos lo que era frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. Como observan, vemos unos datos. Estos datos no siempre van a ser lo mismo, pueden variar. Aquí como ejemplo básico, hemos puesto 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato. Es decir, que este número 1 se repitió 4 veces, que este número 2 se repitió 4 veces, que este número 3 se repitió 3 veces, que este 4 se repitió 6 veces y que este 5 se repitió 8 veces. Ahora, ¿cómo yo hallo la frecuencia relativa? ¿Qué nos decía el concepto? Es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta de un dato y el número de datos, de datos totales, es decir, el número de veces que se ha repetido. No es la suma de es la suma de acá. 4 y 4 son 10, 4 y 4 son 8, 8 y 8, 16, 16, 16 y 6 serían 22 y 22 y 3, 25. Quiere decir que la suma de estos datos es 25. Este signo de aquí representa suma total, ¿ok? Entonces, la suma total de estos datos, del número de datos que obtengo, es 25, ¿ya? El total de todo. Ahora, ¿qué me dice? La frecuencia relativa es la división del valor absoluto dividido para el número total de datos. Sería 25. Divido y obtengo 0,16. Divido aquí lo mismo, 4 dividido para 25 es igual a 0,16. Tengo 3 dividido para 25, sería igual a 0,12. 6 dividido para 25 sería igual a 0,24. Y 8 dividido para 25 sería igual a 0,32. La suma total de esto me va a dar igual a 1, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo hallo la frecuencia absoluta acumulada? ¿Qué nos dice la teoría? Es la suma de la frecuencia absoluta de un dato y la de los datos menores que él. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada sería el primer valor,
4 más este valor de aquí sumado con el de acá. 4 más 4, ¿cuánto es? 8. Ahora, este de aquí con el valor de acá, sumarlo. 8 más 3 es igual 11. Este 11, sumarlo con el valor de acá. Entonces, 11 más 6 es igual a 17. Y este 17, sumarlo con el 8. Y eso es igual a 25. Si el resultado de aquí es igual al resultado de la suma total de datos, me quiere decir que el ejercicio está bien realizado. Entonces, hemos desarrollado un ejercicio en base a el número de datos. Aquí yo he establecido ya este parámetro, estos dos casilleros. Es decir, he identificado los datos cuantitativos y las veces que se repiten. Pero ¿qué pasa si el ejercicio es diferente? Si yo ya no les doy la tabla ya así, sino que les doy todos los datos y ustedes van a tener que armar esta tabla. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en base a ello. Listo. El ejercicio es el siguiente. Se dice, se les pregunta a 10 estudiantes de séptimo grado por su número de hermanos y se obtuvo los siguientes datos. El primero indicó que no tenía hermanos, que era obvio hijo único, entonces 0 hermanos. El segundo indicó que tenía 2 hermanos, el tercero 2 hermanos, el cuarto 0 hermanos, el quinto 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 1 hermano, 3 hermanos y 1 hermano. Aquí están los 10 datos. En base a esto yo voy a realizar la tabla de frecuencia absoluta. Lo primero que yo tengo que identificar son el número de datos. ¿Qué valores estoy tomando? Primero observo un 0, de ahí un 1, un 2 y un 3. Esos son los números clave que yo tengo que poner aquí como datos. Entonces, 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Ahora, frecuencia absoluta es el número de veces que se repite. ¿Cuántas veces se repite 0? 1 y 2 veces. Aquí tengo 1 y 2 veces. Entonces el 0 se repite 2 veces. ¿Cuántas veces se repite el 1? Se repite 1, 2, 3 veces. El 1 se repite 3 veces. El 2, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 3 veces. ¿Y cuántas veces se repite el 3? Se repite 1 y 2 veces. ¿Se observan? Listo. En base a eso, yo formulé, ya tengo desarrollada aquí mis dos casilleros primero. Ahora, ¿cómo sacaba la frecuencia relativa? ¿Cómo era que nosotros hacíamos? Primero teníamos que sumar todos estos datos. Es decir, 2 y 3 son 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La suma total es de 10. La frecuencia relativa no se la puede obtener si no saco la suma total de mi frecuencia absoluta. Entonces, vamos a dividir cada uno de estos términos para 10. ¿Ya? Vamos a dividir la tabla. 2 dividido para 10. 3 dividido para 10, 3 dividido para 10 y 2 dividido para 10, ¿ok? 2 dividido para 10 es a 0,2, 3 dividido para 10 es a 0,3, el mismo valor se repite y acá el mismo valor, 0,2. La suma total de esto, ¿ya? Y aparte me da 1, la suma total de esto me da 1 o 100%, también podría ser, ¿ya? Y la frecuencia absoluta vendría a ser la suma de este primer término que está aquí, pasa directo acá. Ahora, este se suma con el siguiente, sería 2 más 3 es igual a 5. Ahora este 5 con el otro 3. 5 más 3 es igual a 8. Y 8 más 2 es igual a 10. Coincide este valor con la suma total de mis datos. Y he desarrollado la tabla de frecuencia absoluta con un ejercicio de planteamiento de desarrollo. Espero que haya quedado claro la clase. Si tienen alguna pregunta, me lo indican, por favor. Que tengan un excelente día.